¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobrá donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Tercer bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Ignacio Munyo, que es director ejecutivo de CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Y antes de incorporarnos a lo que es el tema, ¿no?, mercado laboral, y seguir desarrollando algunos temas, voy a hacerte reaccionar a un videito, una declaración, y ya venimos. Nosotros decimos, bueno, tenemos el combustible es nuestro, la luz nuestra es cara, el producir es caro. Bueno, entonces, si eso es caro y no hay forma de bajarlo, no hay forma, pregunto si no hay forma de bajarlo. Algunos podemos entender que sí, pero si no hay forma de bajarlo, lo que sí tenemos que ser eficientes. Entonces, lo poco que tenemos lo tenemos que distribuir en mejores lugares. Y lo que estamos gastando o lo que necesitamos para operar sea lo más eficiente posible. Y ahí lo que nos encontramos nosotros con un Estado que entendemos nosotros que no es eficiente. Y yo acá quiero ser muy claro, yo cuando hablo del Estado, pues lo primero que se piensa es que cuando los empresarios piden una reducción del Estado, o por lo menos yo pido una reducción del Estado, lo que pido es un Estado eficiente, no pido sacar gente. Lo primero que piensan es, ustedes los empresarios, siempre sacar gente, y la solución es bajar los costos y bajar los empleos, sacar gente de un lado o bajar los salarios. No. Lo que nosotros pedimos es eficiencia, y tenemos algunas reglas o algunas normas que hoy, o leyes que hoy nos están trabando desde todo punto de vista. No estamos siendo eficientes. Bien, así escuchábamos a Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, que recientemente estuvo en el programa. Ignacio, ¿es posible reducir el Estado sin prescindir de funcionarios? Es posible. Comparto prácticamente todo lo que decía Lestido. Hasta comparto el espíritu de lo que decía. Lo primero, antes de ir a la respuesta concreta, también comparto la discrepancia con lo que ha sido el discurso oficial de decir que no se puede reducir el gasto, o sea, un poco aquello de ni las tarifas, o sea, creo que sí se puede ambas cosas, pero hacia la pregunta concreta de si es posible mejorar la eficiencia del gasto sin reducir la plantilla salarial, creo que sí, y por una razón muy básica. Uruguay tiene un gran problema de movilidad de funcionarios dentro del Estado. O sea, ¿y qué nos pasa? Que hay oficinas dentro del Estado que tienen necesidades de contratar personas genuinas porque la actividad que están cumpliendo es demandante. Ejemplo claro, temas de seguridad, del Ministerio del Interior, donde es fundamental tener también temas administrativos que resolver, incluso Fiscalía, la parte de la justicia. Y por otro lado tenemos oficinas en donde sobra gente, mucha gente. Y lo vemos con los ojos cuando uno va a hacer un trámite, por ejemplo, en una intendencia. ¿Qué no se puede hacer? Porque la escala salarial no está equiparada y porque los incentivos no salariales que se reciben tampoco, mover funcionarios de una determinada repartición del Estado hacia otra. Entonces esto genera un problema enorme, porque mientras vos mantenés gente en un lado que la realidad indica que no tienen tareas que hacer, después tenés que estar contratando gente de afuera para cubrir necesidades reales del Estado. Entonces, esto se puede arreglar si se puede pasar de un lugar a otro, o sea, sin aumentar más, o sea, sin contratar un solo funcionario público más, se podría avanzar, tampoco sin echar a ninguno, sin reducir, dejar de contratar y movilizar internamente funcionarios públicos, cambiando la forma como se paga. En el fondo ese es el problema, o sea, que viene desde la Contaduría General de la Nación, es un problema de cómo se calculan los saberes, y esto es para que se entienda, o sea, y esto viene de larga data. ¿Por qué? Porque un determinado cargo
en un ministerio tiene determinadas compensaciones agregadas que se fueron agregando en negociaciones a lo largo del tiempo, y ese mismo cargo, por ejemplo, contador, en un ministerio gana totalmente distinto en otro ministerio porque las compensaciones son diferentes a lo largo de la historia. Entonces, un contador que está en ese ministerio que tiene más compensaciones no quiere irse al otro y no se lleva las compensaciones si se fuera. Entonces, ahí hay un problema. Conrado Ramos trabajó mucho en esto, tanto en el primer gobierno de Vázquez como en el gobierno de Lacalle Pou, para lograr que se arreglara esto. Fracasó con total éxito en ambos casos y no pudo arreglarlo. He hablado mucho con él del tema porque me parece muy importante. Lamentablemente no hay voluntad política, ese es el problema. Se aprobó una serie de artículos en la rendición de cuentas del año 2023, en el gobierno pasado, más de 50 artículos. Se tomó una reforma de la carrera administrativa dentro del Estado, que es como se llama esto, para mejorar esta movilidad. Nunca se reglamentó, vino el año electoral, no se decidió esa batalla. Ahora en el presupuesto aparece de vuelta esto, con otros artículos, validando algunos, cambiando otros, y vamos a ver si esto se pone en marcha, porque en el fondo, ¿para qué sirve tener artículos aprobados en leyes que después no se reglamentan y ni siquiera generan cambios relevantes para este tema tan importante que es mejorar la eficiencia del Estado, cuando tenemos dentro del Estado capital humano muy valioso, totalmente desaprovechado por falta de mecanismos de compensación interna que no tiene ninguna razón de ser hoy en el Uruguay? Me acuerdo de esa experiencia de Conrado y yo creo que ya tiene 20 años, que creo que se había basado en la experiencia inglesa, me acuerdo. Exactamente, es así. Hemos hablado mucho al respecto, cómo la burocracia en Inglaterra se logró arreglar, vino con esa idea y la verdad que seguimos igual que antes. Yo anticipé hablar del mercado laboral, pero lo voy a dejar para el próximo bloque porque quiero ahondar un poquitito más, porque Ceres presentó el año pasado una plataforma en la cual se visualizan qué leyes son necesarias para mejorar o adaptar para que no sean un freno al crecimiento. ¿Tuvo impacto a nivel político? Nosotros tomamos la antorcha, digamos, que prendió el propio gobierno al asumir, ¿no? Porque el Ministerio de Economía, desde el día de su asunción, dijo, es prioridad para nosotros simplificar la normativa, simplificar la regulación. Nosotros no puedo estar más de acuerdo, incluso lo venimos diciendo desde antes de este gobierno, el gobierno anterior y el anterior. Es casi que una reivindicación histórica que queremos hacer. Asume el gobierno y nosotros, como siempre, tratamos de proponer, no solo criticar. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de colaborar con esto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que nosotros pensamos que es central, preguntarle a los que la sufren, o sea, a los que son perjudicados por normas que están vigentes en el país, tanto a nivel municipal, como a nivel nacional, como a nivel de entes autónomos, que están afectando la relación con el Estado. Pero no solo de una inversión, sino también de alguien que recibe un beneficio del Estado, alguien que se quiere casar en el Uruguay, te le complica la vida, para que se dé una idea de la normativa. Es insólito. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que hoy se quiere casar tiene que hacer unos trámites en el registro civil que son tortuosos, tiene que ir 3 veces físicamente al registro civil, no sabe si le van a dar fecha, porque dicen que no hay jueces disponibles para ir a casarse al registro civil, vive con una incertidumbre. Yo me pregunto, cada vez menos, aparte, se quieren casar en el Uruguay, lamentablemente, las personas, cada vez hay menos hijos, cada vez hay menos población, y en vez de facilitarle la vida, en el Uruguay se la complicamos cada vez más, diciendo que no hay personal para que se puedan casar cada vez menos personas. O sea, no tiene ningún sentido, va contra todas las... Es casi que sentido común inverso lo que tenemos en el Uruguay, pero acá también hay muchas normas que afectan inversiones. Nosotros recopilamos una compulsa que hicimos abierta a empresarios, a todas las cámaras empresariales de todos los rubros, y le pedimos que nos dijeran, bueno, cuál es la norma que está complicando, por qué y cómo habría que arreglarla. Toda esa información tenemos. Logramos 303 normas para cambiar y fundamentado. Y el 1 de julio se lo enviamos al Ministerio de Economía, toda la base de datos completa. Fue agradecido y de esa base de datos salieron algunas, o sea, que estaban en la base de datos. Después el gobierno en julio salió con una de ellas, por ejemplo, que me acuerdo concretamente, que fue la eliminación de la obligación de contratar despachantes de aduana para operaciones pequeñas de comercio exterior. Esa estaba en la base de datos porque alguien la puso, no es que la pusimos nosotros.
repito esto, o sea, no es que Ceres dijo esto, no. Los que sufren las normas que están mal diseñadas, que están complicando al Uruguay, lo dijeron, es información muy valiosa, se la dimos al gobierno y el gobierno está con su propia agenda haciendo lo mismo. Y hay algunas cosas que las tiene y otras que no, y veremos cómo sigue. ¿Por qué? Veremos cómo sigue porque en las últimas declaraciones el ministro de Economía dijo que esto es una agenda muy importante para avanzar, la simplificación regulatoria. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque me parece muy importante. Uruguay tiene un síndrome europeo, se podría decir. Este problema que hoy tiene Uruguay es el mismo que tiene Europa y que hace un año y medio más o menos, un expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia, Mario Draghi, fue contratado por la Unión Europea para hacer un documento y entender por qué Europa no crecía. Y la conclusión de 1000 páginas de estudio de un experto internacional fue: Europa no crece porque tiene mala regulación. La sobreregulación está matando a Europa. Eso se dijo hace un año y medio. Hace pocas semanas atrás, el canciller alemán Merz, tomando esta posta, dijo: tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con la regulación en Alemania y en la Unión Europea. Borrón y cuenta nueva. O sea, eso se aplica al Uruguay. Argentina está avanzando por ese camino. El gobierno de Milei, desde el primer día, creó un ministerio nuevo que se llama de Desregulación y Simplificación del Estado. Le puso a la cabeza a Federico Sturzenegger, a Martín Rossi como secretario de Transformación del Estado, gente de primerísimo nivel académico internacional, y están trabajando, empezando mucho más de atrás que Uruguay, porque Argentina estaba mucho peor que Uruguay ahora, pero ya están convergiendo y siguen hacia adelante porque esa agenda es fundamental para el crecimiento. Pero en Argentina se creó un ministerio, ¿no? Entonces hay que entender la magnitud, ¿no? Si creas un nuevo ministerio, ponés gente de primerísimo nivel solo para esto. En Uruguay, dentro del Ministerio de Economía, una persona con quien nos juntamos muchas veces, que es un gran valor, un gran académico, tiene un trabajo que es imposible de abarcar. O sea, no va a poder, sin recursos humanos, sin un verdadero ejército de gente atrás de esto, poder avanzar en la magnitud del problema que tenemos y que es un costo enorme para las empresas y el funcionamiento. Y en el fondo también es algo que afecta directamente la relación entre la persona y el Estado. Está generando al Estado una posición de enemigo más que colaborador o de apoyo a la sociedad. Se volvió un enemigo por las propias normas y eso es percibido cada vez más por las personas en todos los niveles. Es un socio a pérdida. Más que un socio a pérdida es un enemigo, o sea, porque en el fondo te complica la vida innecesariamente y te complica la vida por razones a veces hasta insólitas. Nosotros agrupamos todas estas normas en dos grandes categorías para darle un poco de sentido, para que se entienda bien. Hay un bloque grande de normas que tienen nombre y apellido, así nos llamamos nosotros. Normas con nombre y apellido. Por ejemplo, esta de los despachantes de aduana. O sea, es un privilegio histórico que se da por una norma a un determinado grupo con alguna razón. Bueno, controlar determinadas cosas, bueno, pero está. Por ejemplo, los escribanos. Hay muchos grupos de interés corporativo, o sea, determinadas corporaciones que tienen un privilegio dado por ley o por decreto y eso les da un negocio también particular. Bueno, eso hay mucho. Y eso es algo que en Argentina era muy grande también y se ha luchado mucho en estos años para reducir, porque en el fondo son sobrecostos para vivir y producir en el Uruguay. Y después hay otra masa muy grande, incluso más grande que esta, que a mí me gusta llamarle normas por las dudas. A ver. ¿Por qué? Porque son controles de controles y de controles y de distintas instituciones que controlan lo mismo. Por ejemplo, uno quiere hacer una inversión forestal, entonces tiene que pedir una autorización a nivel del Ministerio de Ambiente y a nivel departamental. Y a veces se contradicen los plazos y los tiempos y siempre termina primando la más dura. Entonces, hay de centenares de estas, en distintos ámbitos, que uno ahí, la única receta que puede asumir es hay que asumir más riesgos, porque si tenemos 15 controles, todos superpuestos, que son costos enormes para el que quiere producir, claramente se desincentiva el proceso productivo y se termina generando lo que pasa. O sea, una parte importante se va filtrando y no pasa. Y uno podría decir, bueno, pero el Estado tiene que velar por la seguridad. Sí, está bien, nadie está diciendo que no se vele por la seguridad. Pero el velar por la seguridad se puede hacer bien o mal. Creo que se está haciendo mal porque el costo asociado a eso es mucho más grande que el que debería ser por tener el mismo nivel de seguridad para la población. Ignacio, ¿te convoca mucho o no el sistema político para propuestas, para análisis, para opinión, para asesorarse?
Nosotros trabajamos para la opinión pública, no para el sistema político. Pero digo, pueden convocarte para una opinión. Nosotros estamos siempre abiertos y cada vez que nos convocan vamos, hemos ido al Parlamento varias veces por distintos temas, dialogamos con todo el sistema político, pero como yo siempre digo, o sea, nuestros estudios siempre son abiertos y van al público en general, a todos los medios, a la prensa, toda, no hay exclusividad, todo está abierto, porque en el fondo nosotros estamos convencidos de algo, que el cambio lo va a hacer la gente. O sea, la gente es la que tiene que darse cuenta que esto está mal y esa es la que tiene que demandar cambios. O sea, nosotros a veces nos dicen, ¿por qué no vas a presentar esto a determinado ministro o a determinado candidato? Yo digo, mira, me parece una pérdida de tiempo hacer una reunión privada. Esto tiene que llegar por una demanda de la gente, que lo vio en la noticia, la comentó, la sufrió y dice, acá hay una alternativa y el pedido tiene que ser popular, no a nivel de un grupo de elegidos o un grupo de iluminados que están queriendo resolver algo. No, o sea, la gente es la que tiene que darse cuenta de que están haciendo mal las cosas desde el punto de vista del Estado y que hoy Uruguay tiene, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero estoy convencido porque lo he estudiado mucho en los últimos años, un Estado disfuncional. O sea, no funciona y crece mucho y es una carga demasiado pesada para vivir y para producir en el país. Ahora sí, hay que lidiar un poco, y digo, lo pregunto, ¿no? También la idiosincrasia quizás del uruguayo es diferente a la de otros países y quizás cree que ya con el simple hecho del voto ya elige a alguien para que le resuelva y no exige más, ¿no? Después. El uruguayo es muy conformista, o sea, aunque hasta el punto de que ya no le llega a tener ningún beneficio. Hay que ver las nuevas generaciones que ya son distintas a las anteriores. Para mí la realidad es que hemos llegado a un punto en que la naranja, uno la aprieta y ya no sale el jugo, ¿no? Se está llegando a ese límite, entonces hay que hacer cosas nuevas. Y ahí el Estado realmente tiene un rol importante porque es grande, porque está metido por todos lados y no está cumpliendo ni con lo más básico, porque uno si va al origen de esto, o sea, ¿para qué están los Estados? Es para velar por la seguridad y la justicia. Y no está velando ni por la seguridad ni por la justicia. Pues todo el resto de las cosas que hace las hace más o menos, porque dan más o menos educación, más o menos salud, más o menos produce en determinados sectores cuando no debería. O sea, hace todo más o menos, pero ni siquiera cubre lo que tiene que cubrir bien, que es la esencia del Estado, que es cuidar, que es la convivencia pacífica dentro del país. Entonces hoy no puede ser que el sistema de justicia no tenga recursos. No puede ser que en el presupuesto no se les haya dado nada ahí y se esté gastando en otros lugares que no tiene ninguna razón de ser dentro del Estado. Entonces hay que recomponer la estructura del gasto público y priorizar lo importante y dejar de financiar lo que no se puede, porque en el fondo no hay más recursos nuevos. Hay muchos recursos mal asignados. Dinero no falta. No, pero falta priorizar lo importante. Vamos al próximo bloque, ahí sí ya te llego al mercado laboral y algunas perspectivas para este año. Me va a quedar corta la entrevista con Ignacio Munzo, así que te espero para un balotaje. Ignacio Munzo, director ejecutivo de CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.